¿Qué es un procesador? El procesador es el cerebro del ordenador. Es el componente encargado de la ejecución de las instrucciones de los programas. Todos los ordenadores, absolutamente todos los ordenadores, tienen al menos un procesador para poder funcionar. El procesador está conformado por un conjunto de registros que almacenan datos, una unidad aritmético-lógica que realiza operaciones con ello y una unidad de control que se encarga de coordinar a todos los componentes. Un reloj interno determina la velocidad de trabajo de estos elementos internos. Existen varios fabricantes de procesadores y no todos son compatibles entre sí. Cada procesador implementa un conjunto de instrucciones diferentes, lo que puede hacer que el código que se construye para un procesador no funcione en otro. La potencia de los procesadores se suele medir a partir de su velocidad, pero hay otros factores que hoy en día son incluso más relevantes de cara al rendimiento final. Por lo que ya no tiene sentido fijarnos solo en esta característica. En los últimos años, la tecnología ha sufrido un gran cambio al permitir integrar varios núcleos de procesamiento dentro del mismo procesador. A esta tecnología se le conoce en general como tecnología de núcleos múltiples y permite ejecutar en paralelo dos programas simultáneamente, incrementando así el rendimiento del procesador. La unidad central de procesamiento, conocida por las siglas CPU, del inglés Central Processing Unit, es el hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos programables. Su trabajo es interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y externas, provenientes de la unidad de entrada y salida. Su disco y avance ha variado notablemente desde su creación, el cual era algo demasiado grande y que se calentaba mucho, a la actualidad que es pequeño y sí se calienta pero no demasiado como en la antigüedad. El microprocesador, o simplemente procesador, es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le puede llamar por analogía el cerebro de un ordenador. Es el encargado de ejecutar los programas del sistema operativo hasta las aplicaciones del usuario. Solo ejecuta instrucciones programables en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. Ahora, eso es un procesador. Un CPU simplemente, por pocas palabras, es el cerebro de la computadora que nos permite hacer que la computadora funcione correctamente. Pero muchos procesadores tienen incluidos gráficos integrados, llamados como GPU, lo cual es una unidad de procesamiento gráfico o un GPU, por sus siglas en inglés Graphics Processing Unit. Es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante, para aligerar la carga del trabajo del procesador central, el que ya hablamos anteriormente, en aplicaciones como los videojuegos o las aplicaciones 3D interactivas. De esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los gráficos se procesa en la GPU, la unidad central de procesamiento, la CPU, puede dedicarse a otro tipo de cálculos, como la inteligencia artificial o los cálculos mecánicos en el caso de los videojuegos. La CPU implementa ciertas operaciones gráficas llamadas primitivas optimizadas para el procesamiento gráfico. Una de las primitivas más comunes para el procesamiento gráfico en 3D es el anti-aliasing, que suaviza los bordes de las figuras para darles un aspecto más realista. Adicionalmente existen primitivas para dibujar rectángulos, triángulos, círculos y arcos. La GPU actualmente dispone de gran cantidad de primitivas, buscando mayor realismo en cada uno de sus efectos. También, hablando ciertamente del CPU, se divide en varias partes, no solo como el procesamiento gráfico, también como el procesamiento lógico o el procesamiento físico. Physics Processing Unit o unidad de procesamiento físico es un microprocesador dedicado diseñado para manejar cálculos físicos. Procesador digital de señal, DSP, un sistema digital generalmente dedicado a interpretar señales analógicas a muy alta velocidad. Front-End Processor es un pequeño computador que sirve de una computador host como interfaz para un número de redes. Y ahora te preguntarás, después de todo esto, ¿para qué sirve el procesador? Su función principal
es la de recibir información y proporcionar el resultado apropiado. Es el encargado de manejar todas las acciones básicas del sistema, como el procesamiento de aplicaciones de entrada y ejecución de mouse y teclado, entre otros periféricos. Ok. Un procesador es un dispositivo electrónico que incluye varios bloques, entre ellos se encuentran unos muy interesantes, que se denominan núcleos, los cuales se encargan de ejecutar las instrucciones y pueden ser vistos como unos micros en miniatura. No todas las aplicaciones son capaces de usar más de un núcleo de manera simultánea. Para entender mejor esto, imagina un programa que va a sumar una serie muy grande de números. Si usas un solo núcleo, este debería realizar todas las operaciones una a una para poder continuar. ¿A qué me refiero? Imaginemos que va de manera sucesiva, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a, por ejemplo, el número 1000. Si al realizar esto se divide la serie de números inicial en varios conjuntos, podrás acelerar con el uso de más de un núcleo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, ahora solo tendrás que sumar al final el total de cada operación. En principio, si tienes más núcleos, el procesador puede trabajar con más aplicaciones y realizar más tareas al mismo tiempo. Los hilos, threads o subprocesos no forman parte física del procesador, no al menos en los que se refiere a más cantidad de núcleos o algo por el estilo. ¿Qué es un hilo? Podemos definir un hilo de procesamiento como el flujo de control de datos de un programa, en un medio que permite administrar las tareas de un procesador y de sus diferentes núcleos, de una forma un poco más efectiva. Gracias a los hilos, las unidades mínimas de asignación, que son las tareas o procesos de un programa, pueden dividirse en trozos para así optimizar los tiempos de espera de cada instrucción en la cola del proceso. Dicho de esta forma, cada hilo de procesamiento contiene un trozo de la tarea que va a realizar, algo más simple de realizar que si introducimos la tarea completa en un núcleo físico. De esta manera, la CPU es capaz de procesar varias tareas al mismo tiempo y de forma simultánea. De hecho, podrá hacer tantas tareas como hilos tenga, y normalmente son una o dos para cada núcleo. En los procesadores que tienen, por ejemplo, 6 núcleos y 12 hilos, será capaces de dividir los procesos en 12 tareas distintas en lugar de solamente 6. Esta forma de trabajar hace que los recursos del sistema sean administrados de forma más equitativa y eficiente. Ya sabes, él divide y vencerás a toda la vida. Estos procesos se denominan multihilo. Por ahora, lo que debemos tener claro es que un procesador con 12 hilos no va a tener 12 núcleos. Los núcleos son algo de origen físico y los hilos son algo de origen lógico. Pero bueno, chicos, ya que tenemos claro qué es un procesador, qué son las partes básicas de un procesador, tiene muchas más partes un procesador, pero te estoy diciendo lo básico, más o menos lo que, para que me entiendas, te acabo de explicar en un minuto lo que me explicó mi profe de informática en 3 años, pero, hay que tener en cuenta la siguiente cosa. Yo te estoy dando esta información a partir de mis conocimientos y una que otra googleada en internet. Pero, no nomás quitando eso, quiero demostrarte y decirte más o menos qué procesadores son eficientes para este 2021. Ya que, pues, mucha gente no sabe todavía algunas cosas básicas sobre la computación. Y no solo que no sepa las cosas básicas, sino que no sepa qué productos o qué procesadores son eficientes para lo que quieran. Voy a decir una lista de procesadores que en mi opinión son muy buenos para este 2021. Pero no solo voy a escoger para el tema del gaming. Voy a escoger procesadores con una buena velocidad y también unos buenos núcleos para no solo hacer streams o jugar. Puede ser también para hacer una workstation, para poder trabajar en ella, para tenerla como una computadora de escuela o para poder editar en ella. Una computadora para todo básicamente. Así que, para que no se saquen de onda si con el procesador que pongo tendrá un 80% de cuello de botella con la RTX 3080, porque no es así y no, a eso no se basta esta lista de procesadores. Simplemente son procesadores que en mi opinión en 2021 te servirían para ciertas tareas. Claro que voy a poner procesadores gaming y otros como procesadores simplemente para trabajar.